Como ocurre con la mayoría de las cosas nuevas y extrañas en nuestras vidas, Hollywood nos ha metido bastante miedo con la inteligencia artificial, o IA. ¿Cuántas películas has visto en las que robots asesinos o superordenadores utilizan sus avanzadas capacidades para esclavizar a la humanidad? Pero como veremos, la IA y su pareja de baile, la robótica, podrían no ser la némesis que deberíamos temer. Al menos no si los entendemos bien. Los problemas que antes solo resolvían los humanos, ahora los gestiona rutinariamente la IA, y la transición parece haber sido perfecta. Al igual que ocurre con la inteligencia humana, las cuestiones esenciales sobre la IA son de dónde viene y qué usos se le dan. Lo más probable es que usted ya haya entrado en contacto con una inteligencia artificial en algún momento del día y ni siquiera lo sepa. ¿Ha utilizado un teléfono móvil? ¿Ha navegado por internet o utilizado un robot de búsqueda? ¿Aplicación de redes sociales o correo electrónico? ¿Has visto la televisión en streaming? ¿Ha comprado o vendido acciones? ¿Ha utilizado un ascensor? ¿Has trabajado en un edificio inteligente? ¿Ha utilizado el transporte público o se ha guiado por mapas GPS? Entonces es casi seguro que ha intervenido una IA. Es obvio que pensamos que nuestra inteligencia proviene del cerebro. Así que, ¿por qué no creamos un cerebro artificial? La gente ha estudiado cómo funciona el cerebro, y en realidad todavía no lo entendemos del todo, pero ya tenemos una idea bastante aproximada, y las neuronas son una de las cosas principales de nuestro cerebro, así que la red neuronal es el equivalente informático de cómo funciona el cerebro. En términos técnicos, tenemos unas entradas y unas salidas, y las neuronas son la función intermedia. Pueden sumar los números, por ejemplo, si se trata de un sistema muy sencillo, o pueden hacer algo más complicado. Con ese tipo de red neuronal solo se pueden resolver problemas relativamente sencillos, así que al principio esa tecnología era muy emocionante, pero luego no funcionaba realmente para cosas más complicadas, como por ejemplo, imágenes. Entonces la comunidad de redes neuronales llegó con diseños más avanzados, y los llamaron diseños de aprendizaje profundo, y es un poco como una red neuronal con más entradas y más capas. Así que el aprendizaje profundo, para mí, son redes neuronales más complicadas, en cierto modo. Y funciona muy bien en realidad, porque ahora puede procesar cantidades mucho mayores de datos y resolver problemas mucho más difíciles. En pocas palabras, el aprendizaje automático es la ciencia que hace que los ordenadores aprendan de los datos que analizan, identifiquen patrones y tomen decisiones, reduciendo al mínimo la intervención humana. Así que creo que la IA ya se utiliza mucho hoy en día, y a veces está oculta, por lo que no te das cuenta. Quiero decir, el ejemplo clásico en el que podrías saberlo es en tu lavadora. Ahora la lavadora utiliza la lógica difusa, que es una versión de la IA. Tal vez usted ha oído hablar de eso. Eso es algo que la gente empezó a conocer. Pero creo que la IA se utiliza mucho. Quiero decir, por ejemplo, ¿has venido en tranvía esta mañana? Bueno, el horario del tranvía lo ha diseñado la IA, por ejemplo. Así que no lo sabrías, pero así es como se hace. La IA ya se utiliza mucho para los datos médicos, para ayudarnos. Hablando con un médico puede que no seas consciente de ello, pero ya se están beneficiando de esto. Se utiliza mucho, pero aún está en sus primeras fases, y creo que su uso aumentará cada vez más. Actualmente se nos acercan muchas industrias y empresas que quizá no hayan utilizado tanto la IA y de repente se dan cuenta de su potencial. Creo que el primer paso es recopilar los datos para ellos, y ahora están llegando a ese punto. Ahora se preguntan, ¿qué hacemos con todos estos datos? Y luego viene el paso de la IA. Así pues, la IA es un gran negocio para las grandes empresas, que ahora utilizan de forma rutinaria el aprendizaje automático como motor de cambio y mejora en los servicios financieros, la atención sanitaria, el comercio minorista en línea, la fiscalidad, la contabilidad, y la lista crece rápidamente. La inversión en IA se está disparando a medida que se convierte en una herramienta esencial para la toma de decisiones basada en datos. ¿Hasta dónde puede llegar el aprendizaje automático? ¿Y deberíamos idear un sistema de frenos y contrapesos para controlar sus aplicaciones a la vida humana? Si se quiere, los algoritmos de aprendizaje automático siempre están mejorando. Ahora mismo se está investigando mucho para que el aprendizaje automático sea más eficaz y eficiente. Y una cosa que se aprende sobre la investigación es que cualquiera que sea la técnica actual, y así, siempre podemos mejorar. El aprendizaje automático sería el algoritmo real que eventualmente daría lugar a la inteligencia artificial, pero es solo una parte de ella. Así, por ejemplo, el aprendizaje automático no incluye la preparación de los datos, no incluye el modelado del problema y no incluye realmente lo que sucede.
que es la traducción de la solución informática a la solución real, que también puede implicar algunos pasos. Los primeros pasos en el aprendizaje automático implicaban juegos. El ordenador Deep Blue de IBM venció al maestro de ajedrez ruso, Garry Kasparov. Después, el famoso superordenador Watson ganó el concurso estadounidense Jeopardy! Más recientemente, el programa AlphaGo de Google venció a uno de los mejores jugadores del mundo del juego Go, Lee Sedol, por 4 partidas a 1. Poco después, la nueva IA AlphaZero venció a programas campeones del mundo de ajedrez, del juego japonés del shogi y de Go, con solo un día de entrenamiento. Esto se llama aprendizaje profundo. Lo que este conjunto concreto de algoritmos de aprendizaje automático fue capaz de hacer fue jugar suficientes partidas contra sí mismo para aprender no solo las reglas, sino también las mejores estrategias. Así que la parte de aprendizaje profundo se refiere a una red neuronal en particular. Y configurado de una manera particular y jugado millones y millones y millones de veces. Así que como hemos estado estudiando esto durante algún tiempo, quiero decir, una de las cosas acerca de la inteligencia es la creatividad. Para mí, al menos, eso es muy importante. Y eso es algo con lo que estamos luchando un poco en este momento. ¿Cómo hacer que las cosas no sean solo rápidas y automatizadas? Al principio, la gente pensaba que la inteligencia artificial era inteligencia si estaba automatizada, pero ahora piensan que también tiene que ser creativa. Así que tal vez un nuevo movimiento que nunca hemos visto antes en el ajedrez, eso sería inteligencia artificial. Cuando un sitio web te recomienda determinados artículos, ha utilizado el aprendizaje automático para analizar tu historial de compras. Ese historial de compra, combinado con millones de otros, está creando actualmente el futuro del comercio minorista. Eso sería muy sencillo. Eso es más como la automatización. Es como si, de alguna manera, dejaran una cookie en tu ordenador, recuerdan lo que has mirado antes, y luego tal vez una vez que haces clic en eso, lo consigues de nuevo, o algo así. Ese tipo de cosas. No es muy IA. Ahí sería si te dan un anuncio, que es de alguna manera similar a la anterior, pero no el mismo. Por ejemplo, si haces clic en CDs y te dan un reproductor de CDs, eso podría ser IA. O algo así como si haces clic en la receta mexicana y luego se obtiene un restaurante mexicano o algo así, ya sabes que podría ser, oh sí, está bien, que podría ser donde la IA entra. Y en realidad, esta idea de lo que es similar es bastante difícil para la IA todavía. Tenemos que aprenderlo durante mucho tiempo. Ya sabes, ¿por qué un restaurante mexicano es similar a una receta mexicana? No lo sé. Pero en realidad es bastante avanzado para un ordenador averiguarlo. Tú eso, porque a lo mejor no quieres un anuncio de una lata de alubias rojas, ¿verdad? Con todos esos datos sociales disponibles, ¿qué podría extraer una IA para otros usos? Recuerdo en una charla hace unos años donde alguien de, creo que era la policía británica o alguna institución similar, hablaba de lo fácil que era localizar a ciertos VIPs, en este caso, un miembro de la familia real, por ejemplo, desde Twitter. Porque aparecían en algunos festivales, veían alguna aparición pública. Y como ocurre naturalmente con cosas como Twitter, la gente sacaba fotos o tuiteaba, oh, fulanito acaba de pasar, acabamos de ver a fulanito. Y era aterrador lo rápido que podían determinar no solo que fulanito estaba en este evento, pero dentro de 10 metros de su ubicación real. Así que si quieres asustarte, puedes decir que un terrorista podría haber hecho exactamente lo mismo, o alguien que quisiera matar o dañar a esta persona en particular, ese tipo de cosas. Así que es técnicamente posible tomar mucha información que está disponible libremente en las redes sociales en detrimento de las personas, se den cuenta de ello o no. Sin duda, es posible. Otro peligro que perciben algunos es la aplicación de la IA a la robótica, la progresión natural de la IA hacia el mundo real. Así que hay muchos sistemas de IA que llamamos bots, robots, chatbots, searchbots, y no son realmente bots en mi sentido de lo que es un robot. Un robot tiene que ser una máquina que trabaja en el mundo. Ahora, dentro de la máquina tienes baterías, tienes motores, tienes computadoras y muy probablemente tienes IA allí. Así que el software dentro de un robot es la IA. Así que podrías pensar en un robot como IA más piernas, ruedas, brazos, hélices o lo que sea. Tiene que ser muchas de una las cosas máquina. que damos por sentado, quiero decir, si lo piensas. Niños, ¿cuánto tardan en aprender las cosas? En realidad no es tan rápido, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el ordenador. No es tan fácil. Se necesitan años para aprender cosas. Así que el aprendizaje profundo acelera algo de esto. Y aprender la diferencia entre una manzana y una pera, un ordenador tarda un tiempo en aprender este tipo de cosas. Y el robot es solo una extensión de esto, donde quieres coger las latas rojas y no quieres coger las azules. Primero tienes que aprender qué es rojo y qué es azul. El ordenador no lo sabe al principio.
Así que tarda un tiempo. Y el aprendizaje profundo es una de las cosas que realmente puede ayudar porque acelera algunas de estas cosas. Puedes procesar más datos más Creo que rápidamente. lo que siempre me sorprende es que la percepción pública de los robots sea tan diferente a mi percepción de los robots. Llevo mucho tiempo trabajando, me apasionan los robots, probablemente soy bastante escéptico sobre su estado actual de la capacidad y la velocidad a la que va a progresar. La gente siempre se sorprende cuando les digo que un robot no puede mirar una escena y decir, bueno, eso es un ser humano y eso es una botella, o que un robot no puede coger la botella. Son cosas que damos por sentadas. Un niño puede hacerlo. Por el momento, los robots todavía no pueden. Y eso sorprende a la gente porque toda su percepción de los robots proviene de lo que ven en los medios de comunicación de Hollywood. Y sí, eso está muy lejos de lo que somos capaces de hacer ahora. Algún día lo conseguiremos, pero es una aspiración. Queremos construir robots como los de Hollywood, pero también son una maldición porque todo el mundo compara nuestros robots con los de Hollywood y no estamos a la altura. Así que la versión hollywoodiense de los robots es interesante. Yo solía pensar que la versión hollywoodiense de los robots, en la que había literalmente personas vestidas con un traje que caminaban por ahí, era un poco tonta. Y entonces un montón de investigadores de todo el mundo comenzaron a desarrollar robots humanoides, ¿verdad? Así que los robots que se parecen a las personas. Y la gente se preguntaba por qué hacer eso, porque ya sabes, es muy difícil. Pero hay una muy buena razón para hacerlo, y es que hemos construido todo nuestro mundo para nosotros, para los seres humanos. Así que las manijas de las puertas son de cierta altura, los bancos de cocina son de cierta altura. El mundo ha sido construido para un humanoide. Por lo tanto, si haces un humanoide, casi por definición será capaz de hacer mucho más que un robot de diferente tamaño o forma, ¿verdad? Así que el ejemplo clásico es un ascensor. Si tu robot entra en un ascensor y no tiene un dedo y no puede pulsar el botón, no podrá utilizar el ascensor, ¿verdad? Quiero decir, eso es algo simple. Abrir puertas es lo mismo. Así que la versión de Hollywood de los robots humanoides tenían esa versión porque querían gente vestida con un traje, porque no podían hacer un robot real, pero resulta que en realidad es algo muy sensato. Así que supongo que las incursiones iniciales más prometedoras en robots que cocinan y doblan la ropa, por ejemplo, en una especie de entornos artificiales. En lugar de tener un robot en casa que use la cocina igual que tú, tendría una cocina especial. Tendría un conjunto especial de sartenes y utensilios de cocina, y el entorno estaría preparado para que el robot pudiera hacer su trabajo. La siguiente fase consistirá en robots un poco más capaces, con capacidad de manipulación y visión, que puedan entrar en casa y en los que se pueda confiar para que mantengan unos litros de agua hirviendo cerca de uno mientras se prepara la cena. Obviamente, eso está un poco lejos, pero definitivamente no es imposible. Una ventaja obvia de la IA es que puede eliminar la pesadez de algunas tareas humanas. Tradicionalmente, los robots industriales han estado en la cadena de producción trabajando sin descanso, pero después de haber estado separados de los humanos, ahora están saliendo de sus jaulas. Y surgen preguntas importantes. Por ejemplo, ¿pueden las máquinas impulsadas por IA colaborar de forma significativa con los seres humanos? La otra área que creo que veremos cada vez más y que ya estamos empezando a ver es la de los robots que cooperan y trabajan con humanos. Así que hay mucha robótica que antes trabajaba en fábricas u otros entornos controlados en los que podía haber humanos, pero en gran medida los robots son lo principal y los humanos tienen que quitarse de en medio, para ser francos. Lo que estamos viendo cada vez más es el estilo Roomba, que son robots en el caso de las aspiradoras, bastante trivial, pero sin embargo tienen que trabajar en un espacio donde no solo hay seres humanos, pero los perros, muebles, puertas, lo que sea. Cada vez veremos más robots de tipo humanoide o de telepresencia que imitan deliberadamente a los humanos de distintas maneras.
Cada vez veremos más robots humanoides que robots funcionales más específicos, como los Roombas u otros dispositivos similares. Es una robótica bastante compleja. Lo que hemos tenido es gente, pequeñas comunidades de investigación, profundizando en problemas concretos. Por ejemplo, los expertos en navegación intentan averiguar cómo llegar del punto A al punto B. Cómo hacerlo si tienes un mapa, y si no tienes mapa, tenemos otros grupos de personas que están averiguando cómo se cogen las cosas. Otro grupo de personas que se las ingenia para entender una imagen. Cómo se entienden las órdenes habladas. Todos estos grupos se ocupan de aspectos muy concretos de la robótica. Ve a una conferencia de robótica y eso es lo que encontrarás. Hay una sala llena de gente discutiendo cada una de estas cosas. Poco a poco estamos empezando a integrar todo eso, pero hasta ahora realmente no hemos construido nada que sea tan competente como un ser humano. Teníamos gente que trabajaba con pies y piernas. Ahora vemos máquinas robot humanoides bastante buenas. Una máquina con brazos y piernas puede caminar por todo tipo de terrenos complicados, pero no tienen un sistema de visión como el nuestro. Ese es probablemente el siguiente paso de la integración. Y la otra área de integración que falta es la capacidad de coger cosas. Se trata de manos, dedos y brazos, la capacidad de agarrar. Y no solo agarrar algo, sino manipularlo en nuestras manos. Así que puedo coger un cuchillo, manipularlo con los dedos y dártelo con el mango por delante. De momento estamos muy lejos de hacer eso con los robots. Por otro lado, por así decirlo, los avances en movilidad de las empresas de robótica han dado lugar a excepcionales demostraciones de agilidad y velocidad. En el pasado, los expertos en robótica se sentían a menudo limitados en el sentido de que, incluso si desarrollaban una inteligencia artificial robótica realmente inteligente, los robots que caminaban o conducían no eran muy capaces. Pero hemos visto recientemente con empresas como Boston Dynamics que estos robots andantes son ahora increíblemente capaces. Así que ahora la presión vuelve a recaer sobre las personas que diseñan los algoritmos y la inteligencia artificial, porque el robot puede hacer físicamente todo lo que puede hacer un humano, y a menudo bastante más. Sé que yo no puedo dar una voltereta hacia atrás muy bien, pero el robot de Boston Dynamics sí. Si nos fijamos en el más reciente, Spot o Spot Mini, el robot amarillo de 4 patas, tiene sensores 3D muy sofisticados en la parte delantera, trasera y en cada uno de sus lados. Así que sabe lo que tiene al lado porque es capaz de caminar no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también hacia los lados. Así que sí, tiene muy buena conciencia espacial. Sabe lo que hay a su alrededor y puede sentir el tipo de terreno y calcular dónde debe colocar sus pies. ¿Podrían robots con estos niveles de agilidad estar estacionados en centrales nucleares? En caso de emergencia, ¿podrían entrar en acción de forma autónoma en condiciones de riesgo biológico? Probablemente sería bueno hacerlo, pero de momento nos topamos con el problema de la capacidad robótica. Así que un robot que puede maniobrar, moverse a través de un entorno que es tal vez físicamente perturbado, así que tal vez hay escombros en el suelo ahora porque el techo se vino abajo. Es probablemente más allá de lo que un robot con ruedas podría hacer, así que probablemente quieras un robot con patas, 2 patas, 4 patas, 6 patas que pueda pasar por encima de eso. También tiene manos, la capacidad de agarrar una válvula y girarla. Podemos demostrar este tipo de cosas en el laboratorio. Podemos demostrarlo en competición. Hace un par de años hubo un concurso de robots muy publicitado, el DARPA Robot Challenge. Y los robots tenían que hacer exactamente esas cosas. Tenían que atravesar puertas, montar en jeeps, caminar sobre un campo de escombros, girar una válvula, hacer un agujero en una pared. Y hubo un robot que ganó esa competición. Y muchos robots fracasaron en esa competición. Eso fue hace solo 2 años. Así que algunos de los robóticos más inteligentes y competentes del mundo se esforzaron al máximo para ganar este desafío. Y los resultados fueron bastante ordinarios. Dentro de 5 años quizá podamos hacerlo.
Otro campo en el que la IA y la robótica ya han marcado la diferencia es el de la medicina y la cirugía. Así que lo que estoy trabajando en este momento es una gran cantidad de datos médicos, porque me gusta eso. Y estamos trabajando en la incertidumbre. Creo que es un área muy interesante de la inteligencia artificial que aún no hemos descifrado del todo. Así, por ejemplo, usted consigue algunos datos y hay algo que falta, algunos datos que faltan. O tal vez los datos es solo alguien mintió, los datos son erróneos. Parece que los datos están ahí, pero en realidad no son correctos. O tal vez a veces los expertos no se ponen de acuerdo en lo que significa, ya sabes. Un médico dice, sí, es esto, y otro médico dice, no, es eso. Así que cuando tenemos ese tipo de datos que no está claro, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial ahora? No puedes simplemente aprender de ella de la manera clásica. Tienes que llegar a una nueva forma de tratar con esto. Y eso es en lo que estoy trabajando en este momento. Hace varios años, habló de una aplicación de lo que ahora llamamos aprendizaje automático. Porque había esta aplicación de, creo que eran niños con cáncer y en algún lugar como Singapur o algo así. Y tenían esta práctica de dar siempre a todos con estos síntomas particulares, el mismo nivel de la droga. Lo que hizo fue simplemente mirar los datos. No es médico, no tiene ningún tipo de experiencia médica, así que simplemente mirando los datos diciendo, ¿y si variamos la dosis que damos a la gente dependiendo de su edad u otras características por el estilo? Y pasaron de algo así como un 30% de supervivencia a un 80%. Y eso sin ningún conocimiento médico, simplemente mirando los datos. Creo que hay muchas cosas así en medicina. Tenemos muchos datos a los que se accede de diferentes maneras, pero probablemente solo estamos empezando a extraerlos para ver qué podemos aprender de ellos. De la misma manera que hablamos de la minería para aplicaciones minoristas, pero la minería para la medicina va sin duda. Así que yo habría pensado camino. que cuando se hace algo con robótica y para cirugía, lo primero sería controlar el brazo o las herramientas quirúrgicas con mucho cuidado. Y para eso hace falta algo de IA, porque, ya sabes, la resistencia que podrías obtener de algo podría cambiar de repente y ese tipo de cosas. Así que creo que el control sería la primera aplicación de la IA y probablemente sea muy difícil. 1 milímetro puede suponer una gran diferencia, ¿verdad? Creo que lo siguiente sería cuando se hace ese tipo de cosas y tal vez usted toma una imagen de donde se encuentra actualmente el hueso, usted dice, entonces, la clasificación de lo que está pasando podría ser otro problema ahí. Entonces miras, ya sabes, esta es una imagen de tu hueso y la comparas con una base de datos de huesos existentes. Y sí, tal vez podamos decir, sí, necesitamos ese tipo de implante y o por ese ejemplo, tipo de estamos implante. haciendo un montón de trabajo robótico, quirúrgico y mirando dentro del cuerpo. Y si utiliza cámaras de baja definición, no se puede ver mucha textura en, ya sabes, digamos cosas como el cartílago. Mientras que si se utilizan imágenes de súper alta definición y el tipo correcto de iluminación, hay una posibilidad de que realmente se pueda recoger la textura y eso puede facilitar la solución de problemas. Podemos preservar las estructuras finas. Tenemos una visión tridimensional y una ampliación 10 veces mayor de la zona quirúrgica. Tenemos instrumentos que superan la movilidad de la mano humana y podemos operar sin temblores. Sin duda, la inteligencia artificial puede ayudar. Pero también creo que sigue siendo un problema en el que se necesita un médico humano, porque pueden ocurrir demasiadas cosas inesperadas. Y como aún no tenemos esa creatividad y todo eso, creo que un médico humano tendría que estar ahí por si algo ocurre de repente o va mal, porque no creo que sepamos lo suficiente para hacer solo IA. Los médicos humanos también tienen normas éticas, y este puede ser el problema más espinoso relacionado con la IA. ¿Se puede enseñar a un sistema de IA las complejidades de la moral humana? ¿La simple diferencia entre el bien y el mal? Una cosa que personalmente me pareció muy interesante fue que en una de las grandes conferencias sobre IA del año pasado se presentó una investigación sobre cómo enseñar a las máquinas a razonar como lo haría Thomas Becket. Thomas Becket era un famoso filósofo de hace cientos de años, pero él hablaba de este tipo de dilema de qué hacer cuando no quieres hacer daño, pero la única manera de sobrevivir es matar a otra persona, ese tipo de dilemas. Pero encontrar una manera de enseñar a los robots a razonar de la misma manera para decir, no hay una buena opción aquí, pero quiero tomar la menos mala. ¿Cómo averiguo cuál es la opción menos mala? En este sentido, este tipo de leyes o dilemas éticos se plantean de muchas maneras, y creo que se plantearán cada vez más a medida que la tecnología avance. Imagina que estás conduciendo un coche y algo va mal. Y ahora tienes dos opciones. Una es que vas a golpear una pared y hacerte daño, o vas a golpear a un peatón. Y herir al peatón. Ahora, ¿quién va a decidir qué acción tomar, verdad? ¿Cómo va la IA a decidir esto?
Y estábamos hablando de esto y estábamos diciendo, oh, bueno, si estuviéramos conduciendo, probablemente preferiríamos golpear la pared porque no queremos golpear a otra persona. Bueno, ahora soy el fabricante de automóviles y estoy diseñando la IA para hacer esto. Y te digo que cuando compres el coche, y por cierto, cuando te encuentres en una situación difícil, el coche te va a hacer daño a ti primero, antes que a otras personas. ¿Quieres comprar mi coche? Creo que hay mucho trabajo legal y ético que hay que hacer antes de poder entrar en algo así. Un aspecto muy interesante de algunos de los coches sin conductor en los EEU es que se ha hecho evidente debido a la forma en que los coches sin conductor interactúan con los otros coches, que muchos de los conductores de EEUU no necesariamente hablan con el límite de velocidad. Así que el problema con los coches sin conductor es que podrían respetar el límite de velocidad y ralentizar a todo el mundo, porque no están haciendo lo que todo el mundo hace, están haciendo en realidad lo que la ley exige. Bueno, ¿es realmente apropiado que el coche diga me atengo a la ley o hago lo menos peligroso y viajo a la velocidad media de todos los demás, lo que podría ser más seguro? Cosas así se han convertido en verdaderos dilemas éticos sobre cuál es la forma correcta de hacerlo. Creo que había algo en las noticias Uno de los coches de sobre... autoconducción que tuvo un accidente y hubo una gran protesta al respecto. Y tenemos que detener todos los ensayos ahora. Vamos, tenemos miles de accidentes en nuestras carreteras todo el tiempo, ¿verdad? Así que la IA es probablemente mucho más segura que el conductor humano, pero de alguna manera estamos pensando que un error ya es un error de más. Entonces, ¿qué queremos aquí? 0. Tolerancia para la IA, pero no es así como trabajamos, ¿verdad? Sí, las cosas salen mal todo el tiempo. Es lo sorprendente cuando piensas en probabilidades. Podríamos informar en un documento, estamos muy contentos de que algo es 80% fiable. En el mundo real, fuera de una aplicación real, el 80% fiable no es lo suficientemente bueno, ¿verdad? Así que tienes que combinar todas esas cosas diferentes que son fiables al 80% para conseguir una fiabilidad del 99,9% antes de poder utilizar algo realmente. Sí, a la gente le preocupa que, sobre todo si se trata de una IA totalmente lógica, porque los humanos no somos totalmente lógicos, así que naturalmente habrá conflictos entre algo que es totalmente lógico y algo como nosotros que no somos totalmente lógicos. Quiero decir, algunas personas piensan que lo son, pero en realidad no lo son, así que puedo ver cómo podría haber problemas, así que de algún modo habría que introducir en un robot una forma de pensar o al menos de responder más parecida a la humana para evitar o reducir este conflicto, porque de lo contrario sí podría haber conflictos. Como Hollywood sabe muy bien, los seres humanos tienen un miedo natural a lo desconocido y a lo nuevo, y ha demostrado ser una fuerte influencia en la toma de decisiones humanas. La respuesta cautelosa a la IA no es diferente. Así que cosas como el control del tráfico aéreo es una que se ha considerado probablemente hace 20 años más o menos. De hecho, hubo un punto en el que en Sydney casi llegaron al punto de aceptar tener un sistema de IA para reemplazar a los humanos. El control del tráfico aéreo es una de esas cosas que obviamente es vital. Cualquier error puede ser fatal. Obviamente hay individuos altamente capacitados, pero escasean. Es una ocupación de alto estrés. Es una de esas cosas en las que se dan todas las condiciones para decir, seguramente una respuesta automatizada sería mejor. El problema es que convencer a los humanos de que es mejor es muy difícil porque ¿y si la máquina no lo entiende? ¿Y si hay un error? ¿Y si hay un error? ¿Y si hay un problema? Así que hay un montón de ese tipo de áreas donde podría ser natural y aparentemente en un sentido muy abstracto, una gran cosa para aplicar la IA. Pero el verdadero problema es convencer a los humanos de que es seguro. Y creo que hasta cierto punto ese mismo miedo, incluso en este caso, alguien que conocía las tecnologías, se replica hasta cierto punto en el público en general, porque todo lo que ven son robots y oyen hablar de coches sin conductor y drones y varias otras cosas y dicen, bueno, ¿es racional pensar en lo que un dron podría hacer si se quedara sin baterías sobre mi patio trasero y cayera sobre uno de mis hijos? Pues sí, lo es. ¿Cuán probable es eso? No lo sé, pero sin duda es un temor que está ahí. Así que siempre ha habido cierto temor asociado a la IA, y hasta cierto punto es comprensible y natural. Siempre tememos lo desconocido y lo que no entendemos. Dicho esto, creo que hay algunas de las afirmaciones más extremas que probablemente se están extralimitando cuando hablamos del auge de las máquinas o del peligro que supone la IA en contraposición a los beneficios que podría reportar. Con cualquier nueva tecnología, siempre hay detractores. La gente influyente tiene más voz que los demás. Supongo que hasta cierto punto, gente como Elon Musk o Stephen Hawking salen y dicen, ahí, tenemos que temer. Mira, ambos son grandes personas en su propio derecho y saben y sin duda son personas respetadas en sus disciplinas. Pero creo que hasta cierto punto también tenemos que darnos cuenta de que ninguno de ellos son profesionales de la IA y muchas veces ese tipo de titulares se deben a que son famosos más que a que tengan, para ser francos, algo realmente informado que decir sobre la IA. Pero siempre ha sido así.
Siempre ha habido miedo a la IA, al auge de las máquinas, al tipo de escenario Terminator, por así decirlo. Y eso es comprensible porque muchas veces tenemos que recordar que Arthur C. Clarke que dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y la magia, por definición, es algo que no entendemos lo que está pasando. Así que, en ese sentido, si estás tan alejado de la práctica de la investigación o de la tecnología de la ciencia que no puedes entenderla, es natural tener miedo de ese tipo de cosas, especialmente cuando hay, en cierto sentido, algunos temores racionales que tener. Una extensión lógica de nuestras dudas sobre la moral robótica es el miedo a convertir los robots en armas, dando a la IA el poder de matar. En la conferencia de la semana pasada se habló de los robots en la guerra, y hay mucho debate sobre esto, que los robots simplemente saldrían y sin ninguna conciencia o supervisión humana, simplemente masacrarían a la gente indiscriminadamente, y eso sería un posible escenario futuro. Pero si nos fijamos en los seres humanos en escenarios de guerra, no siempre se comportan muy bien. Ha habido una larga historia de terribles atrocidades y crímenes que ocurren en la guerra porque los seres humanos son emocionales, se enfadan, quieren venganza. Se argumentó que quizás los robots no tendrían esos atributos, no tendrían esa emocionalidad, quizás se comportarían mejor en un escenario de guerra. Creo que una cosa mejor es simplemente evitar las guerras, pero es una perspectiva interesante. Cualquier tecnología puede usarse para el bien o para el mal, como se quiera. Una preocupación especial mía y de otros investigadores de la IA son cosas como las armas autónomas letales. Cada vez vemos más tecnologías como los drones, más baratas, ligeras, rápidas y fiables. Y aunque puede resultar un poco molesto que los paparazzi tengan ahora drones que puedan perseguir a los famosos por todo el planeta, se convierte en algo mucho más. Mayor problema si ahora tienes drones que no solo toman fotos, que podrían lanzar armas o podrían dispararte cosas o varias otras cosas. Así que yo, al igual que otros investigadores de IA, estoy preocupado por este tipo de flotas de drones que podrían llegar a ser muy letales si no limitamos o proporcionamos algún tipo de marco legislativo o regulador. Recientemente ha habido mucho movimiento para conseguir requisitos legales a través de la ONU u otros organismos similares para limitar o restringir el uso de la autonomía a fines no letales, o, si se prefiere, prohibir las armas autónomas letales o los robots asesinos. El ejército está ciertamente interesado en muchos aspectos de la tecnología robótica, tanto si se trata de robots humanoides como si van a ser más parecidos a los sistemas de armas militares tradicionales controlados por una unidad de control. Sistemas de armas militares que son controlados por un ordenador. Es posible que haya helicópteros que no lleven piloto, pero que dispongan de muchos sensores y de inteligencia artificial a bordo para hacer su trabajo. Nos enteramos de que es poco probable que la próxima generación de aviones de combate tenga humanos en su interior, porque las máquinas son capaces de un rendimiento increíblemente alto, maniobrabilidad, aceleración, lo que hace que los pilotos se desmayen. Así que los pilotos humanos son ahora el punto débil de estos sistemas militares, por lo que serán eliminados. Tanques, cañones, todo este tipo de submarinos, todos van a ser sistemas robóticos sin personas a bordo. No sé si habrá soldados humanoides a pie, como los que se ven en las películas de la Guerra de las Galaxias, todos esos soldados de asalto. Para interactuar con los humanos de forma positiva, la IA tendrá que entender las emociones humanas. Trabajar con humanos significa enfrentarse a una variedad infinita, reconocer nuestros rostros y la asombrosa gama de diferencias entre unos y otros. Por supuesto, así que los robots tendrán que hacer reconocimiento facial para entender qué humano es cuál. Eso es muy importante. Tendrán que entender las emociones y eso es algo que está muy arraigado en nosotros. Ya sabes, si empiezas a parecer confundido o enojado cuando te estoy hablando, voy a modificar mi forma de interactuar contigo sin siquiera pensar. Está enojado, mejor hago algo diferente. Ocurre casi inconscientemente. Los humanos tienen muy arraigada la capacidad de leer el estado emocional de otra persona.
Los robots tendrán que tener eso también. Pero no solo eso, creo que va a ser muy útil que los robots indiquen su estado emocional a los humanos con los que trabajan. Imaginemos un robot al que le pedimos que haga algo. Si pareciera confundido, sin pensarlo, se lo explicarías de otra forma o de una forma más sencilla. Y creo que eso es muy importante. Así que hay un poco de trabajo en la robótica, en la comprensión de los estados emocionales de los seres humanos. También se ven robots humanoides con caras muy elaboradas. Tenemos un gran número de músculos, no puedo recordar cuántos son, podrían ser más de 20, más de 40, que utilizamos para señalar el estado emocional. Se están empezando a ver robots con la capacidad de señalar estados emocionales. Una vez trabajé en un proyecto de este tipo e intentábamos construir un detector de mentiras a distancia. Así que, mirando a la cara de alguien y estábamos tratando de averiguar, ¿es la persona diciendo la verdad o no? Y la idea era que ciertas expresiones faciales podrían revelar si estás mintiendo o no, ¿de acuerdo? Ahora, lo que encontramos fue que en realidad esto es realmente difícil. En primer lugar, hay una dificultad técnica. Tener la cámara, tomar la foto, averiguar si es realmente una sonrisa o es tal vez una cara enojada o lo que es. Pero había un segundo nivel de dificultad, que era incluso cuando averiguábamos que sí, que la persona estaba sonriendo, porque la gente viene de diferentes culturas y diferentes niveles educativos y puede que no signifique lo mismo. Así que en una cultura, sonreír puede significar que estás feliz, y en otra cultura sonreír puede significar que estás avergonzado. Así que resultó ser un problema muy difícil, más allá de la mera detección del rasgo. Así que yo diría que esto es realmente difícil, porque no solo tienes que aprender lo que es la característica, pero la interpretación posterior no es obvia. Así que sí, se está trabajando mucho en este campo. Por supuesto, algunas personas tienen formas raras de hacer sus expresiones que incluso confunden a los humanos, ¿verdad? Así que esas personas probablemente seguirán confundiendo a los robots. ¿Habrá robots con inteligencia artificial en todos los hogares? El automóvil y la televisión se consideraban lujos que pocos podían permitirse. La producción en masa será la clave. No lo sé, no soy muy bueno haciendo predicciones. Desde luego, ahora no las tenemos. Puede que aparezcan en los próximos 5 o 10 años. La cuestión es cuál será el precio. Y creo que ese es el verdadero factor decisivo. Estas máquinas son muy complicadas. Son más complicadas que un coche de motor. Van a ser caros al principio, y no estoy seguro de quién sería capaz de permitirse el lujo de comprarlos. Usted realmente necesita tener la producción en masa de este tipo de máquinas complejas con el fin de bajar el precio. Así que, aunque sea técnicamente factible de 5 a 10 años, no sé si todo el mundo tendrá una en su casa de aquí a 5 o 10 años. Sospecho que no. Incluso como investigadores en robótica, tenemos que pensar si esto va a ser asequible o si estamos perdiendo el tiempo y quizá tenga alguna repercusión dentro de 50 años, pero no ahora. Así que sí, creo que ahora es algo importante. Bueno, creo que eso es lo que he aprendido a lo largo de mi carrera de estudio de la inteligencia y la toma de decisiones. Porque hay un cierto nivel de automatización y un cierto nivel de cálculo de números y la repetición y ese tipo de cosas. Y es importante. Pero en realidad es solo la base, ¿verdad? Y luego las decisiones realmente buenas vienen de la creatividad, el ingenio, la novedad, ese tipo de cosas. Bueno, volvamos un poco a una de las razones por las que acabé dedicándome a la IA. Algo que siempre me fascinó fue la programación. Y muy pronto tuvimos esta gran idea. Oh, si tan solo pudiéramos hacer que una computadora programara a otra computadora, entonces todos podríamos jubilarnos. Eso es genial, no tenemos que trabajar más. Así que... pero al menos es IA de alto nivel. Ahora, 20 años más tarde, todavía no lo hemos conseguido. Puedo programar un ordenador, pero no hemos conseguido que un ordenador programe otro. Y resulta que incluso eso es realmente difícil. Escribir un código no es fácil, así que creo... Pensamos que estamos lejos de la inteligencia general, e incluso estamos lejos de algunos de los pasos previos a ella, que serían, por ejemplo, que un ordenador programara a otro ordenador. ¿Por qué? Creo que se debe a que todavía no entendemos muy bien la inteligencia. Hasta cierto punto, la IA no es lo que la gente está haciendo. Gran parte de ella está impulsada por lo que la gente quiere.
Por ejemplo, hemos hablado de los coches sin conductor, pero si no los necesitáramos, nadie se preocuparía por ellos. Si no hubiera necesidad de aviones, nadie se preocuparía por el control del tráfico aéreo u otras cosas por el estilo. Así que muchas de las cosas que vemos son el resultado de los deseos, las necesidades y las prácticas de la sociedad que intentamos mejorar. No se trata solo de que la IA esté ahí fuera haciendo cosas a la sociedad. La IA también está impulsada por la sociedad, y a menudo se pasa por alto en algunos de estos debates sobre el miedo a tener una situación infernal, o si las máquinas tomarán el control y decir, bueno, eso es realmente nosotros. Así que no son ellos y nosotros, solo estamos nosotros en cierto sentido. Y no creo que sea demasiado exagerado decir que no hay ningún área donde las TI estén actualmente, que es la mayoría de ellas, que no pudiera mejorarse con una aplicación inteligente de esa misma tecnología. Así que en ese sentido, no hay limitaciones reales a donde la IA podría llevarnos. Una de las cosas más interesantes de la IA es la idea de la explicabilidad. En Europa, esto está un poco más avanzado ahora que en Australia. Así que existe la idea de que cuando las empresas utilizan la IA para tomar decisiones, tienen que ser capaces de explicar a los clientes cómo se llegó a la decisión. Y eso es bastante complicado cuando llegas al aprendizaje profundo, y esto se vuelve realmente complicado. Así que creo que mientras hagamos cosas como esta, tienen que ser explicables. Así, al menos, la gente puede decidir si quiere usar este ordenador cuando ocurra esto o lo otro. Esto te da una elección justa. Así que en realidad se trata de devolver explícitamente el control humano. Y para ser realmente cínico, si eres tan tonto como para darle a la máquina el control absoluto, quizá tengas que lidiar con esas consecuencias alguna vez. ¿Hasta qué punto debemos hacerlas inteligentes? Los investigadores hablan de una inteligencia general artificial, un programa informático que no está diseñado para una tarea o función específica, sino una inteligencia generalista capaz de funcionar como un humano. Tener conciencia, autoconciencia, sensibilidad emocional y, por último, sapiencia, la capacidad de adquirir sabiduría. Algunos creen que es posible, otros no están tan seguros. Algunos dicen que mientras puedan imitar el comportamiento y las funciones humanas, ¿qué más da? Así que creo que una observación pertinente es la de Alan Turing, probablemente el padre de la IA en muchos sentidos, cuando hablaba de la necesidad de no hacer preguntas como si las máquinas pueden pensar, que es casi una pregunta que él descartó diciendo, bueno, por supuesto, no pueden pensar como los humanos. La pregunta interesante es, hagan lo que hagan, ¿pueden imitar a los humanos? Así, por ejemplo, la famosa prueba de Turing, que es acerca de si un ser humano puede distinguir entre una máquina y un ser humano simplemente a partir de una conversación en sí. Entonces, es una forma de decir, bueno, haga lo que haga la máquina. Si puede imitar a un humano lo suficiente como para que otro humano no pueda notar la diferencia, entonces no importa si piensan como humanos o no. Lo importante es la imitación de lo que pueden hacer. Así que, del mismo modo, ¿podrían las máquinas ser conscientes de sí mismas? Creo que se podría argumentar lo mismo. Bien. ¿Qué hay en los humanos que mostraría, llamémoslo, comportamiento autoconsciente, lo que sea que eso signifique? Bueno, creo que es muy posible que una máquina tenga ese mismo comportamiento autoconsciente o que imite a la perfección la autoconciencia de un ser humano, sea lo que sea, sin decir necesariamente, ¿es esta máquina consciente de lo que está haciendo? Bueno, es un poco como decir, ¿puede pensar? Es imponer estos términos humanos donde no son necesariamente apropiados. Creo que si los humanos son conscientes de sí mismos, no hay razón para pensar que las máquinas no puedan serlo. Creo que hace unos años habría dicho que no tendríamos esta inteligencia artificial general, pero ahora me inclino a pensar que probablemente la tengamos. Y hay ejemplos clásicos en la visión donde, como ingenieros, solíamos pensar en la visión y dividirla en todos los pasos, ya sabes, la adquisición de la imagen, y luego tal vez hacer algún filtrado para que se vea mejor, y luego la extracción de líneas y bordes, y luego el seguimiento de las cosas. Y luego está este tipo de secuencia de eventos para tratar de crear un sistema de visión. Pero ahora, con la IA, los investigadores están demostrando que basta con tomar las imágenes y obtener el resultado deseado, y la IA resuelve por sí misma todo lo que hay en medio. No hay que calcular explícitamente todos los pasos. La inteligencia artificial, de alguna manera, ya sabes, se lo imagina y no está programada. Así que estamos mostrando que tomamos la secuencia de las cosas. La IA simplemente ignora eso y lo resuelve por sí misma. Así que ahora creo que sí, tal vez vamos a conseguir un tipo general de IA. Así que definitivamente estamos muy lejos de que los ordenadores tengan algo así. No estoy seguro de que necesitemos tener esto ahora. Así que tal vez podríamos diseñar los sistemas sin ella. Así que creo que el peligro, la pregunta que la gente se hace a veces es, ¿y si los ordenadores lo desarrollan por sí mismos? Yo personalmente no lo veo así porque los ordenadores son herramientas y las herramientas hacen lo que se les dice. Así que no creo que si lo diseñamos de la manera correcta, esto suceda nunca. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿queremos que suceda? Pero eso está probablemente más allá de mis capacidades filosóficas.
Así que parece que la diferencia definitoria entre los humanos y la IA no es simplemente la velocidad y la consistencia de la acción. ¿Podría ser una cuestión de creatividad? ¿Puede imitarse o incluso enseñarse la creatividad humana? Las líneas se desdibujan aún más. A Yumi le costó un poco de tiempo entender sus movimientos. Luego, cuando encontramos el camino, todo fue bastante fácil y la flexibilidad de los brazos de Yumi es absolutamente impensable. Ni siquiera increíble, impensable para una máquina. Es absolutamente fantástica. Va mucho más allá del simple Taktstock, como dicen en Alemania. Es algo mucho más evidente, es algo más artístico y la flexibilidad de la máquina es básica para esto. Absolutamente fantástico.